Gracias, señora presidenta, señora ministra, señora Batet. Si tuviésemos que definir las sensaciones que muchos ciudadanos tuvieron los días después de la moción de censura, el propio día de la moción de censura, probablemente hablaríamos de esperanza para unos, expectativa para muchos, escepticismo y desconfianza también para muchos, al menos en Cataluña y desde las filas del Partit Demócrata. En cualquier caso, estamos en un nuevo escenario, estamos en un escenario en el que debería de permitir el regreso de la política para resolver el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado. Pero, señora Batet, en primer lugar, ese escenario político continúa siendo marcado por la enorme anormalidad que supone las prisiones injustas provisionales que afectan a 9 dirigentes políticos y sociales de Cataluña, el exilio de antiguos miembros del Gobierno de Cataluña encabezados por el presidente Puigdemont, por las penas desproporcionadas que la Fiscalía ha planteado y que el juez Llarena también ha planteado en el proceso, que hoy parece que entra ya en una de sus fases últimas. Y todo ello en un contexto, además, señora Batet, en el que esa sensación de abuso de la justicia, y no la justicia entendida como tal, sino la justicia entendida como venganza, incluso va más allá de lo que está directamente vinculado con el denominado procés. Esta semana, en Barcelona, se está juzgando a 9 jóvenes de mi ciudad, de Vilanova-i-la-Geltrú, por unos incidentes desafortunados en esa ciudad en 2014, pero acompañados también de unas peticiones de cárceles absolutamente desorbitadas. Hoy en Cataluña, pero no tan solo en Cataluña, hay una sensación de mal funcionamiento de la justicia en relación a lo que son cuestiones políticas y comportamientos políticos. Y ahí el Gobierno tiene decisiones a tomar en su ámbito, algunas estrictamente legales, como es que los presos injustamente encarcelados estuviesen hoy ya en cárceles catalanas, y otras con las posiciones que va a mantener la Fiscalía General del Estado en los próximos días, semanas y meses. Hoy nuestra portavoz en Justicia, la señora Ciuró, tendrá ocasión de debatir con ello con la nueva fiscal general del Estado. Y en cualquier caso, señora Batet, sin libertad de los presos, la normalidad política no va a ser posible. En segundo lugar, si alguna cosa ha caracterizado el periodo largo que se inicia alrededor del año 2012, ha sido la ausencia del diálogo político por parte de las instituciones del Estado para hacer frente a las demandas de la sociedad catalana. Frente a ello, la posición catalana durante todos estos años ha sido muy clara. Siempre ofrecer el diálogo a las instituciones del Estado para encontrar soluciones políticas. En otoño de 2012, el presidente Mas planteándole al presidente Rajoy un pacto fiscal, en un momento en que esa era la demanda mayoritaria de la sociedad catalana. En abril de 2014, en esta Cámara, una delegación del Parlament de Cataluña que representaba amplísimamente alguna cosa más que la mayoría absoluta de las diputadas y los diputados del Parlament de Cataluña, planteando una delegación de competencias basada en un precepto constitucional para que fuese la Generalitat quien pudiese organizar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. O incluso en los momentos más difíciles, más complicados de este mes de octubre, el presidente Puigdemont ofreciendo la mediación y el diálogo para encauzar las demandas catalanas aparecidas después de la consulta del 1 de octubre. La posición catalana siempre ha sido la posición de buscar el diálogo. Y frente a eso, no tan solo hemos tenido la actitud tancredista del presidente Rajoy de no dar respuesta a ninguna de esas peticiones, o la política represiva cuyas consecuencias estamos viviendo con esas prisiones injustas, sino durante este largo periodo de tiempo se ha producido una verdadera contrarreforma constitucional por parte de la multitud de leyes que ha ido aprobando el Partido Popular, algunas de ellas con el apoyo del Partido Socialista, y que han ido vaciando de contenido el concepto de autogobierno, bajo 2 epígrafes que han sido los 2 grandes epígrafes recentralizadores de esos años, que han sido la unidad de mercado y una pretendida igualdad de derechos del conjunto de los ciudadanos, que devienen en uniformidad en el conjunto de las políticas públicas y que desmienten esa afirmación que algunos hacen con tanta rotundidad de que España sea el Estado más descentralizado
del mundo. Al contrario, estos 5 años ha habido un retroceso que en muchas cuestiones nos ha situado casi antes de 1978. Además, acompañado de una conflictividad enorme con el Govern de Cataluña y con el Parlament de Cataluña. Son cerca de 16 leyes aprobadas en el Parlament, por cierto, algunas de ellas con el apoyo de los socialistas catalanes, que han terminado en el Tribunal Constitucional y que desplegaban competencias, a nuestro entender, que correspondían al Govern y al Parlament y que afectaban a cosas tan relevantes como la lucha contra el cambio climático, la creación de una agencia para garantizar la ciberseguridad de los ciudadanos, políticas de comercio adecuadas a las necesidades del siglo XXI o hacer frente a problemas sociales acuciantes como la pobreza energética o los problemas de la vivienda. Ha habido una actitud sistemática del Gobierno español de enfrentamiento a esas iniciativas aprobadas por el Parlament con mayorías muy amplias. Y además, con un incumplimiento sistemático de legislaciones hoy vigentes, del propio Estatut de Autonomía de Cataluña, de los compromisos en materia de financiación autonómica. Por tanto, propuesta de diálogo de los gobiernos de Cataluña frente a una demanda mayoritaria en Cataluña, frente a eso, la represión, frente a eso, la contrarreforma de facto constitucional, frente a eso, el incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado respecto a Cataluña, frente a eso, la conflictividad competencial como nunca en estos últimos 40 años. Y todo ello, señora ministra, culminado con la aplicación del artículo 155, que contó con el apoyo del Partido Socialista, y eso lo debemos recordar siempre, con ese control financiero de las finanzas de la Generalitat de Cataluña, con un decreto que se convirtió en un instrumento de presión, de moving a las empresas catalanas para que cambiasen sus domicilios sociales en Cataluña. Es el panorama. El diálogo político que planteamos aterriza sobre ese terrible panorama y en el que las confianzas y los puentes se han roto y que van a exigir que el esfuerzo político de todos no sea puramente un ejercicio retórico. Porque además, señora Batet, todo eso se produce en un contexto político que tampoco se puede obviar, que es el contexto político de los resultados del 21 de diciembre del año pasado. En unas elecciones en las que el soberanismo concurre con candidatos en la cárcel y con candidatos en el exilio, con una convicción del sistema mediático español de que se debía derrotar al soberanismo, y el soberanismo en esas elecciones y en esas condiciones revalida su mayoría en el Parlament de Cataluña. Y que cuando se ha dado el poder a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan aquello que bajo qué lógica debe gobernarse en Cataluña, los ciudadanos defienden que debe gobernarse bajo la lógica que ha marcado la pasada legislatura, la petición al derecho de decidir y la aspiración al Estado propio para Cataluña. Y, por tanto, hay que reconocer esos resultados y lo que implica en términos políticos esos resultados. Los ciudadanos en Cataluña no han rechazado la demanda de Estado propio y la demanda al derecho de decidir, le han reafirmado con esa mayoría absoluta independentista en el Parlament de Cataluña. Y de la misma manera, señora Batet, no se puede renunciar al 1 de octubre. Yo ahí le aconsejo al Gobierno socialista que se aplique aquello del principio de realidad. El 1 de octubre del año 2017 es un hecho político indiscutible. Lo es por lo que supone que más de 2.300.000 personas vayan a votar, como ejercicio democrático, como expresión democrática de la ciudadanía de Cataluña. Pero lo es también porque la actitud represiva del Estado aquella mañana, enviando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a impedir que los ciudadanos ejerciesen sus derechos civiles y políticos, le confirió a aquella jornada una carga política, simbólica, real, que hace que seamos cientos de miles de los catalanes que nos sintamos políticamente comprometidos con lo que implicó el 1 de octubre. Por tanto, señora Batet, no hay aparcar el 1 de octubre. Es más, en relación al 1 de octubre hay responsabilidades penales del Estado que alguien deberá de asumir por esas cargas de la policía
contra esos ciudadanos. Esperamos que algunos de los juicios que están de algunos de los procesos penales que están contra la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña sigan su curso y que nadie impida su normal desarrollo. Señora Batet, porque la cuestión de fondo del diálogo político de verdad, de la cuestión política que estamos abordando, no es otro, señora ministra, que el reconocimiento de Cataluña como nación y la aceptación que Cataluña sea aquello que los catalanes quieren que sea, que es la concreción del derecho a decidir, del derecho a la autodeterminación. La cuestión relevante es, ¿está dispuesto el sistema político español, el sistema político en su conjunto, de aceptar que aquello que quieran los catalanes que sea Cataluña sea posible? ¿O el sistema político español va a continuar entendiendo que los catalanes pueden querer lo que quieran, pero si quieren la independencia del Estado propio, eso nunca por los siglos de los siglos va a ser posible? En términos democráticos, es muy evidente que esta es una posición absolutamente inaceptable. Y, por tanto, si es la posición de fondo que va a mantener en los próximos tiempos el Gobierno, la cuestión catalana no se va a resolver en los términos democráticos que sería deseable que resolviese, sino que la cuestión catalana va a continuar enconada en el núcleo del conflicto. En este sentido, señora ministra, el 9 de julio es una oportunidad para empezar a recorrer un camino en un diálogo en el que todos podemos defender nuestras ideas sin renunciar a nada ni impedir ninguna aspiración a nuestras sociedades. Si no, como lo decía, el diálogo se convierte en un simple ejercicio retórico que quizás nos tenga entretenidos durante unos días, unas semanas, unos meses, pero que no servirá como instrumento político para resolver una cuestión tan profunda, tan democráticamente radical, como la que la sociedad catalana le ha planteado en estos últimos años al Estado. Espero su respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano.